Buenas tardes, yo soy Silvia Hilton, bienvenidos, muchísimas gracias por su presencia en este acto. Para ser muy breve, simplemente me uno a todos los parabienes y agradecimientos ya dichos, por supuesto muy merecidos, y me voy a poner inmediatamente a presentar esta primera sesión. Si han visto el programa, ya saben ustedes que este acto se compone de dos sesiones, una primera dedicada a la Florida y Ponce de León y una segunda después de un breve descanso y café de cortesía a la sesión dedicada al Pacífico y las hazañas españolas en el Pacífico en el siglo XVI. Entonces, sin más retraso, voy a presentar al primer conferenciante de esta tarde, es el profesor Antonio Gutiérrez Escudero, que tengo aquí a mi derecha. El profesor Gutiérrez ha sido profesor de Historia de América en la Universidad de Alcalá de Henares en los años 80 y allí también sirvió como decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue presidente durante muchos años de la Asociación Española de Americanistas, cargo que acaba de dejar este año pasado, y actualmente él es científico titular y director de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Sevilla. Al mismo tiempo, es también el director de la revista Navegamérica, es una nueva iniciativa de los americanistas españoles y es una revista digital que ya ha labrado su entidad y su camino en los recursos electrónicos americanistas. El profesor Gutiérrez es autor de más de un centenar de publicaciones, principalmente de temática colonial de Hispanoamérica, con importantes contribuciones a la historia de las islas antillanas, sobre todo. Entonces, como la lista es muy larga, obviamente no se la voy a leer, pero sí destacar trabajos, por ejemplo, sobre la población y economía de Santo Domingo en la primera mitad del siglo XVIII, trabajos sobre Cuba entre dos revoluciones, un siglo de historia y cultura cubanas, España y las Antillas, ciencia, economía y política en la Hispanoamérica colonial y también más trabajos sobre grandes y pequeños y libros sobre Santo Domingo colonial y sobre, más recientemente, la Constitución gaditana de 1812, que por motivos obvios ha venido siendo objeto de estudio privilegiado en estos últimos años, ¿no? Así que el profesor Antonio Gutiérrez Escudero nos va a deleitar, estoy segura, con una intervención titulada Tras la estela de Colón, los viajes andaluces a América, 1495-1513. Profesor. Bien, muchas gracias y buenas tardes. Un minuto sin que me cuente dentro del estricto programa que llevamos, sobre todo para agradecer a la Fundación Consejo España-Estados Unidos la invitación a estar esta tarde aquí con ustedes y sobre todo a la profesora Silvia Hilton porque me propuso para que viniera a dar esta conferencia. La idea que yo tengo es ponerle los antecedentes precisamente de esos dos grandes acontecimientos que se conmemoran en este año, el del descubrimiento de la Florida y el del Pacífico, porque no surgen de la nada, ni nada surge de nada, sino que hay una acción previa, ¿no? Normalmente a mí me gusta exponer, pero dado el tiempo tan corto que nos obligó la organización a hacer uso de ella, voy a leer un texto que llevo escrito para ni irme por las ramas ni dejar de decir una serie de cosas que me interesan. Y por último, el acento andaluz que ustedes escuchan no es porque vaya a hablar de los viajes andaluces, sino porque soy sevillano y evidentemente hay un plus añadido, ¿no?, a la forma de hablar. La sorpresa ante el descubrimiento fortuito del continente americano permitió a Cristóbal Colón gozar durante unos años de una excepcional situación personal en la corte castellana. Muy pronto quedó claro, sin embargo, que los monarcas hispanos no iban a permitir por mucho tiempo que el almirante dispusiera de un control casi omnímodo sobre las tierras recién halladas, pese a lo estipulado en las capitulaciones de Santa Fe,
y a los privilegios concedidos en Granada el 30 de abril de 1492, es decir, título de almirante con carácter vitalicio, hereditario y perpetuo, título de virrey y gobernador de las Indias y tierra firme descubierta, el 10º de las riquezas que sostuvieran, etcétera, etcétera. Dentro de la organización estatal hispana no tenía cabida que un personaje tan ajeno a la corona acaparase tal grado de poder. Colón mantuvo sus privilegios hasta 1499, momento en el que los reyes le despojan de sus cargos de virrey y gobernador de las Indias. Le mantuvieron, sin embargo, la dignidad de almirante, en una decisión bien madurada por los soberanos. Se iniciaba ahora una nueva etapa interesante que de inmediato contempló una ampliación de sus perspectivas con la concesión de permisos a los comerciantes para el tráfico directo entre la península y la isla española o de Santo Domingo, así como la autorización a particulares para que emprendiesen la exploración de las costas y tierras americanas, tal como ya se había intentado en 1495, y siempre mediante el preceptivo asiento, capitulación o licencia real. Las primeras expediciones hispanas no colombinas al Nuevo Mundo suelen ser denominadas en conjunto de tres formas diferentes. Primero, viajes andaluces, expresión defendida por determinados historiadores y que ha tenido buen predicamento. Segundo, viajes menores, si nos atenemos al calificativo empleado por Fernández de Navarrete. Y tercero, viajes de descubrimiento y rescate, quizás su título más adecuado. Los tres calificativos pueden ser ampliamente matizados, pero no disponemos de tiempo para ello. A modo de ejemplo, digamos que los promotores, capitanes y tripulaciones de las embarcaciones fueron casi en su totalidad andaluces o sujetos avecindados largo tiempo en Andalucía, como Juan de la Cosa o Alonso de Ojeda. Pero tampoco faltaron individuos de origen extranjero, como el caso de Américo Vespucio. Y el término de viajes menores puede llevarnos a una desvalorización de la importancia geográfica que tuvieron estas navegaciones en cuanto a la exploración de una amplia franja de las costas atlánticas americanas y al inicio de un reconocimiento sistemático del continente. Téngase en cuenta que se descubre el Brasil, se halló el río Amazonas, se recorrió la costa suramericana, desde el Cabo de San Agustín a Panamá, se demostró la insularidad de Cuba, probablemente se recibieran difusas noticias sobre las grandes culturas mexicanas, se tocó en el Istmo, en la porción aquella más estrecha, y seguramente se vislumbró Florida, puesto que aparece muy tempranamente en algunos mapas, aunque todo el mérito correspondió luego a Ponce de León. Independientemente de estas puntualizaciones de carácter episódico, no cabe duda que la apertura de la navegación transatlántica permitió una mayor aceleración de los descubrimientos geográficos en el continente americano que si se hubiese mantenido la exclusividad colombina, perjudicial para el desarrollo de los nuevos territorios ultramarinos. Y además la corona conseguía de esta forma varios objetivos importantes: un más rápido conocimiento de la realidad americana, el traspaso a los particulares de los peligros y fracasos de la expedición al Nuevo Mundo, la obtención casi sin arriesgar nada de sustanciosas ganancias si dichas navegaciones eran exitosas, el llamado famoso quinto real, una cómoda explotación de las riquezas indianas, etcétera, etcétera. Podemos establecer una serie de características comunes a todas estas expediciones primerizas que se inician antes de estos dos descubrimientos de la Florida y del Pacífico. Primero, zarpan desde puertos andaluces situados en las actuales provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. Segundo, emulan la ruta seguida por Colón en su tercer viaje de 1498, reseñada en un mapa o una ruta. De ahí el título de mi conferencia como La Estela de Colón, puesto que le sigue lo que Colón había hecho anteriormente. Tercero, participan en ella antiguos compañeros y pilotos que acompañaron a Colón en sus tres primeras navegaciones a América: Ojeda, Ponce de León, Bastida, Vicente Yáñez Pinzón, Pedro Alonso Niño, Bartolomé Roldán, Juan Quintero, etcétera, etcétera. Cuarto, están promovidas y financiadas por particulares que cuentan con autorización real y por personas ligadas a la alta nobleza hispana. Juan de la Cosa y Alonso de Ojeda estuvieron al servicio del duque de Medinaceli. Balboa fue paje de Pedro de Portocarrero, señor de Moguer en Huelva.
Ponce de León fue paje de Fernando el Católico, etcétera, etcétera. Quinto, son expediciones que utilizan pocas naves, a veces una sola carabela. Sexto, están obligadas a llevar a un agente real, un veedor, encargado de la supervisión de los beneficios obtenidos y de asegurar la parte correspondiente a la corona. Séptimo, su ámbito de actuación son el Mar Caribe y la costa norte suramericana, comillas, con tal de que no sea de las islas y tierra firme que hasta hoy son descubiertas por don Cristóbal, nuestro almirante del dicho mar océano, ni sean de las islas y tierra firme que pertenezcan al serenísimo rey de Portugal y príncipe, nuestro muy caro y muy amado hijo. Octavo, no solo se les permite rescatar, es decir, obtener, trocar, cambiar oro, plata, cobre, piedras preciosas, sino que también pueden traer monstruos, serpientes y otros cualesquiera animales de cualquier calidad que sean, y pescados, y aves, y especiería, y droguería, y otras cualesquier cosas de cualquier nombre y calidad que sean. Cierro comillas. Noveno, no se olvida el plano espiritual, pues estas expediciones están obligadas a llevar consigo algunos clérigos o frailes para que, si algunas personas quedaren a poblar en las dichas islas y tierras de desuso declaradas, les digan y administren los divinos oficios, y asimismo para las cosas que convinieren a las conciencias de los que fueren en la dicha armada. Décimo, el punto quizá más importante y fundamental, aportan los primeros mapas sobre América, caso del mapa de Juan de la Cosa o el de Diego de Lepe. Si bien existen dudas sobre la salida de determinadas expediciones entre 1495 y 1497, podemos decir que estos viajes andaluces, o viajes de rescate, se inician a partir de 1499 y que de todos ellos son los 4 primeros que zarpan con escasa diferencia de meses y retornan casi el mismo año, hacia 1500, los más conocidos. Sus protagonistas principales fueron, en el primero de ellos, Alonso de Ojeda, Américo Vespucio y Juan de la Cosa. En el segundo, Pero Alonso Niño y Cristóbal Guerra, quien junto a su hermano se dedicaba en Sevilla a la producción de bizcocho para las travesías marítimas. En el tercero, Vicente Yáñez Pinzón y en el cuarto, Diego de Lepe. Los resultados de dichas navegaciones pueden reducirse a un par de consideraciones fundamentales. En su aspecto económico, 3 de ellas constituyeron un desastre, incluido pérdida de vidas humanas y embarcaciones. Y tan solo una, la de Niño Guerra, obtuvo una cuantiosa cantidad de perlas, rescatada, dice el cronista, como si fuera paja, en Isla Margarita y en Cumaná. En la vertiente geográfica, sin embargo, supusieron un avance importantísimo para la cartografía de la época y para un mejor conocimiento del continente americano. Pinzón fue el primero en cruzar el Ecuador y en arribar a las costas del Brasil antes que el portugués Cabral. Fue también quien descubrió el Amazonas, al que llamó Río Grande de Santa María del Mar Dulce, mientras que Diego de Lepe llegaría más al sur que ningún otro marino precedente. Así creo que podemos afirmar rotundamente que todas estas expediciones sentaron las bases de los futuros descubrimientos que hoy conmemoramos. Los evidentes riesgos de las empresas ultramarinas no disminuyeron el ritmo de las navegaciones, en la que algunos de los nautas citados fueron reincidentes, quizás con ánimo de resarcirse de los fracasos financieros anteriores, con el propósito de obtener mayores ganancias o por órdenes reales. Así, Vicente Yáñez Pinzón realizó varios viajes, uno hacia islas o tierra firme en la que no hubiese gobernador, y otro con la intención de encontrar un estrecho interoceánico que facilitara el paso hacia la especiería. Y los hermanos Guerra, Cristóbal y Luis, en unión del comendador Alonso Vélez de Mendoza, vecino de Moguer, en Huelva, como ya he citado anteriormente, se harían a la mar en el año de 1500, alcanzando latitudes de América del Sur, comillas, que antes ni después el almirante ni otra persona había llegado allí, ni siquiera Diego de Lepe, porque nunca hasta entonces estaba sentado en ninguna carta de navegar, cierra comillas. Esta expedición demostró que desde el Cabo de San Agustín, al prolongarse hacia el sur, se entraba en la jurisdicción portuguesa, pero que si se seguía navegando, el litoral se dirigía entonces hacia el suroeste, de modo que las tierras volvían a estar dentro de la demarcación española,
y se le abría un amplio horizonte de tierras por descubrir. Entre muchos ejemplos, un caso paradigmático puede ser el de Rodrigo de Bastida, 1445-1527, navegante andaluz, afincado en Triana, hoy un barrio de Sevilla, y que pudo haber participado en el segundo viaje de Colón a las Indias de 1493. Sea como fuere, en 1501, Bastida zarpaba del puerto de Cádiz al frente de una flotilla de 4 embarcaciones. En este viaje le acompañaba el omnipresente Juan de la Cosa y un joven que por vez primera se lanzaba a la aventura americana sin saber el importante papel que la historia le tenía asignado, su nombre Vasco Núñez de Balboa. La expedición descubrió costas venezolanas, colombianas y panameñas, las bahías de Santa Marta y Cartagena, el río Magdalena, el río de la Hacha, el Golfo de Urabá, el Golfo del Darién, etcétera, etcétera. Pero también descubrió los efectos del molusco broma, que perforaba los cascos de las embarcaciones. En tal mal estado estaban estas que Bastida se vio obligado a regresar a Santo Domingo, en la isla española, perdiendo por naufragio parte del botín obtenido antes de llegar a dicho puerto. Balboa, que iba con él en ese momento, decidió no regresar a la península y permanecer en la Española, donde colaboraría con Nicolás d'Obando en la conquista y colonización del territorio. Recibió una encomienda de indios y parece que se dedicaba a la cría de cerdos, tanto para el consumo interno como para el abastecimiento de carne a la flota que recalaba en Santo Domingo camino de nuevos descubrimientos. Ahí tienen ustedes a Balboa. Hacia 1509, Balboa, agobiado por las deudas y perseguido por sus acreedores, se encontraba en una situación límite. Ello le llevó a introducirse clandestinamente en un barril o enrollado en una vela, junto con un perro fiel que le seguía a todas partes, en una de las naves que el bachiller Enciso preparaba para socorrer a Alonso de Ojeda en la creación de la jurisdicción de la Nueva Andalucía, en el Golfo de Urabá. Descubierto y como polizón, el castigo que se le hubiera aplicado era desembarcarlo y abandonarlo en un cayo desértico del Caribe. Pero su conocimiento de estas aguas y de estas tierras por su anterior viaje con Bastida le hizo imprescindible para orientar el destino de estos españoles, dándose así los primeros pasos de lo que en 1513 sería el descubrimiento del Océano Pacífico, con la fundación de Santa María de la Antigua del Darién, primera ciudad hispana estable en el continente de la que partiría Balboa para su hazaña histórica. Todas estas expediciones demuestran las sucesivas fases de adaptación de la política de la corona hispana ante la realidad cambiante de las tierras ultramarinas. Los incesantes informes sobre cultura e imperios indígenas desconocidos, las inmensas dimensiones de los territorios explorados o sin explorar, etcétera, etcétera, demandaban tanto unas directrices de gobierno acomodables a las diferentes casuísticas de las variadas regiones americanas, así como cambios preciosos que garantizaran un mejor reconocimiento y dominio sobre todas las comarcas indianas. Esos fueron los motivos, entre otros, que impulsaron a los reyes católicos a delegar en principio en el arcediano hispalense Rodríguez de Fonseca los asuntos relacionados con las Indias, tales como el apresto de armada o la concesión de licencia real. Más tarde, y ante la complejidad de la tarea, se crea en Sevilla la Casa de la Contratación en 1503, organismo que no solo regiría el comercio de la península con el Nuevo Mundo, sino que asumiría funciones de escuela de navegación, la primera y más importante en toda la historia de la Europa moderna. Serviría también de escuela de formación de pilotos, de levantamientos de mapas y cartas geográficas de los nuevos descubrimientos, etcétera, etcétera. En Hispanoamérica, la isla española, que tienen ustedes en pantalla, fue la primera base de expansión hispana en Indias. La ciudad y puerto de Santo Domingo, fundada por Bartolomé Colón, y de ahí de nuevo la estela colombina, sirvió de escala o de él partieron multitud de embarcaciones
a tierra firme y en la propia capital se organizó la anexión del resto de las Grandes Antillas. En 1508, Ponce de León inicia la conquista de Puerto Rico. En 1509, Juan de Esquivel fundaba Sevilla la Nueva en Jamaica. Y en 1511, Diego de Velázquez desembarcaba en Cuba. Años más tarde, desde estas mismas islas, partirían exploraciones hacia el continente en busca de Bimini y de un presumible estrecho interoceánico. Con razón se pudo decir, aunque las palabras corresponden a otra época, que todos estábamos espantados de las ricas tierras que habíamos descubierto y que conforme se ensanchaba el horizonte descubridor, nuevas tierras, animales, plantas, pueblos y culturas autóctonas, les parecían aquello cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, y algunos de nuestros soldados decían si aquello que veían, si era entre sueños, ver cosas nunca oídas, ni vistas, ni aun soñadas como veíamos. Europa quedaría sorprendida ante el descubrimiento hispano de América, como aseguraba el cronista, la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó. Porque, aunque alguna leyenda negra de vez en cuando trata de discutirlo, nunca, nación alguna extendió tanto como la española sus costumbres y su lenguaje, ni caminó tan lejos por mar y tierra para alcanzar estos fines. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Gutiérrez. Y además, especialmente por haberse sujetado muy bien al tiempo que hemos marcado. Pues ahora me complace muchísimo presentar al profesor Jesús Varela. Ponte aquí, Jesús, por favor. Al profesor Jesús Varela Marcos, que nos llega desde la Universidad de Valladolid, donde él es catedrático de Historia de América y es actualmente director del Seminario Iberoamericano de Descubrimientos y Cartografía. Es también el secretario general del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Valladolid y director de la Revista de Estudios Colombinos. Entonces, yo creo que con esos cargos y antecedentes ya le estoy dibujando bastante bien. Ustedes ya ven que tienen delante uno de los especialistas mayores de España de descubrimientos, cartografía y estudios colombinos. Sus líneas de investigación, por lo tanto, son esas: descubrimientos, cartografía y comercio. Y es un reconocido especialista en temas de Cristóbal Colón y los navegantes del siglo XVI. Sus también numerosísimas publicaciones, no puedo ahora hacer justicia a ellas, pero sí voy a destacar algunos de los títulos o temas que ha trabajado con más éxito y brillantez. Un libro temprano sobre Antón de Alaminos, sobre esta figura nos va a comentar algo esta tarde. Sobre el descubrimiento por Castilla en el Brasil en 1500, sobre Colón, muchos estudios particulares, pero uno cuyo título tengo que leer porque eso es de especialistas. Colón, su tesis pezonoidal del globo terráqueo. Y el itinerario del tercer viaje, la fantasía del paraíso terrenal que nos acaba también de presentar el profesor Gutiérrez, esa ensoñación, ¿no? El sueño americano. Y luego otros muchos trabajos, Valladolid y el comercio con América, por ejemplo, un trabajo bien interesante, cosas sobre Juan de la Cosa, gran cartógrafo español, y la cartografía histórica de los descubrimientos españoles, y más recientemente un gran libro sobre la organización de los grandes descubrimientos españoles en América. Así que, doctor Varela, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Y además hicimos el itinerario de Cristóbal Colón, que fue una manera de cerrar ya definitivamente la obra. O sea, desde el día que nació hasta el día que murió, día por día y hora por hora, refrendado documentalmente donde estaba. Que, bueno, bien. Como no tengo tiempo, muchas gracias, porque es mi maestra y casi mi madre en la profesión, que la he ido conociendo desde mi principio de llegar... Madre, porfa. Es que yo soy muy joven.
Bueno, ella recuerda todas las cosas, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, bien. En los 3 apartados en que podríamos dividir la biografía de Juan Ponce de León: el labrador castellano de Tierra de Campos, el soldado licenciado, trabajó con Fernando el Católico en conseguir ya por fin Granada y luego se tuvo que licenciar; el hombre maduro de confianza, que pasa una vez licenciado a América con Cristóbal Colón en el segundo viaje. Vean, a la vez que hablo, a ver si consiguen, ustedes leen y yo hablo, y así hacemos el doble de eficacia en el cuarto de hora. Entonces, ahí ven cómo este personaje, el hombre maduro de la confianza de Fray Nicolás de Obando, había pasado en el segundo viaje, como demostró la doctora Montserrat León en su tesis, donde aparece un listado, y ahí aparece Juan Ponce de León pasando en este viaje. Será en este último tramo de la vida de Ponce de León en la que nos queremos fijar, porque es imposible tratar todos los temas anteriores y los que tienen bastantes interrogantes. Lo que avanzo está pidiendo una tesis que reunifique toda la obra de Ponce de León. Por cierto, y no lo voy a decir más, era castellano de Sant Gerván de Campos, del Reino Leonés en aquel momento, hoy de provincia de Valladolid, y ya no voy a presumir más de vallesoletano. Digo que se necesitaría una obra que lo recopilara, pero ahora no es el momento de entrar en ello. Y digo que en este último tramo de su vida, en la de el personaje que está en La Española, castellano viejo, que se ha casado, hombre de palabra de fiar y cumplidor de todo aquello que su amigo Fray Nicolás de Obando le daba, va a crecer y hacerse hombre político, y entre las cosas en las que va a crecer va a ser en hacerse de soldado castellano fuerte a descubridor de mar. O sea, lo que un castellano de tierra adentro tiene que sufrir para pasar al mar es grande, pues este lo va a sufrir, y en esta última etapa de su vida es en la que vamos a verle. Voy rapidísimo. Aquí ven cómo en una imagen posterior, probablemente del 19, es el saludo que hace Ponce de León cuando, ya socio de Su Majestad el Rey, qué cosa mejor para socio, se destina a la isla de San Juan, a Puerto Rico, y en su llegada pues saluda a un cacique de la zona, al cacique Queibona. Aquí ven el aspecto agrario que tiene en su llegada a la isla de Puerto Rico, porque él, como era agricultor de origen, de Tierra Campos, pues lo primero que hace allí, con muchísimo éxito, es una sociedad agropecuaria. Incluso llega a poner ensayos de cebadas de ciclo corto. O sea que imagínense esto en el año 1512, 11 y medio, 12, es bastante, y no puedo seguir más, porque no tengo tiempo. Aquí ven la imagen que cierra el periodo de maduración y de padre amoroso con una nativa que tiene 3 hijos y una hija, y aparece ahí un poco el representante del que va a ser descubridor. Es una nueva idea en su vida de político descubridor, pero en el fondo supongo que latería todavía el terruño de donde procedía. En esta nueva y última parte de su vida va a tener un contacto personal con otro personaje también de extracción muy sencilla, en este caso andaluz, era de Palos, que nace y se hace a sí mismo también, es Antón de Alaminos. Antón de Alaminos es un personaje que yo dediqué un libro hace un tiempo, aconsejado por Roberto Barreiro Meiro, que hay que sacarle y ponerle en su sitio correspondiente, un magnífico investigador del antiguo Ministerio de la Marina, en la calle Montalbán. Me dice, hombre, Varela, ¿cómo no vas a hacer tú aquí uno sobre este personaje que ha hecho? Entonces fue y lo hice. Esa es la portada del libro, tampoco lo compren porque también está agotado. Y además lo vendió en Huelva, la caja de ahorros, entonces Caja de Ahorros de Huelva. Bien, pues este personaje se hace a sí mismo y va con Colón en el cuarto viaje, descubre en aquellas cosas del cuarto viaje de Colón. Bueno, antes de pasar, demuestro documentalmente que el señor Antón de Alaminos, piloto, lo tienen a la izquierda, a la derecha transcrito, va a navegar con Ponce de León, en este momento que digo que se han conocido, en un navío, en el navío Santiago, en la expedición 1513. Ahí bien
el correspondiente documento que así lo atestigua. Es bueno ir haciendo así para, al menos los historiadores profesionales, evitar interrogantes o dudas y pasar simplemente a la justificación. Ese personaje se ha ido haciendo hasta este año 13 en un sistema que vamos a decir ahora, y no voy a tratar de explicar, si me lo preguntan después, el sistema de albadas que se hacía en el Caribe desde su época primera de llegada allí con Colón hasta el año 13. Allí se ha forjado, ha aprendido a navegar por aquellos vericuetos isleños por todos lados diseminados y conoce muy bien rutas y rumbos. Eso le ha hecho ser contratado por un capitán famoso, Urtubia, y le tiene como piloto. Esta realidad hace que este personaje, Alaminos, tenga presencia en todas esas regiones que ven ahí señaladas, que es bastante importante. Probablemente es uno de los personajes que más tierra costera del Golfo haya descubierto. Descubrió con Colón el cuarto viaje, lo vemos. Mira. Vean bien, lo tengo aquí. Aquí tenemos el cuarto viaje, luego va a la Florida, que le vamos a ver, y luego irá con Córdoba, Grijalva y Hernán Cortés descubriendo esto como mínimo. Además era un magnífico descubridor y, digamos, un poco capitán de fortuna en la región de las islas de Barlovento, en las famosas Albadas. Bien, la unión de ambos personajes, bueno, la culminación del éxito de este Antón de Alaminos es el descubrir la corriente de vuelta, que es la que se usará tradicionalmente a partir del año 19 como la ruta de vuelta de todas las flotas para cuando vengan. Ahí les salvo, ahí ven ustedes la ruta. Como ven, voy combinando diapositivas tradicionales con cartografía real, como es la que tienen ahí. Pero entre estos dos personajes hay que descubrir al político, al que hacía todo en América. Este que estaban aquí y que antes mi compañero ya ha citado como arcediano de Sevilla, era el torresano Juan Rodríguez Fonseca. Este hombre, desde el año 500, una vez que a Colón le han separado de su oficio de gobernador por evidente ineficacia, va a hacerse cargo de todo lo americano. Y desde aquel momento, de manera totalmente racional, va a tratar de mostrar primero que el paraíso terrenal no estaba en Trinidad, estábamos pensando en la tesis pezonoidal, que es así, palabra de Colón, como describe al rey católico, que él no ha dado la vuelta al mundo, pero ha descubierto que la Tierra no es redonda, sino pezonoidal, y eso es más importante que el de dar la vuelta al mundo, porque se está igualando a Ptolomeo. Ptolomeo solo había visto la Tierra por el lado invisible y él había visto por el lado contrario. Y claro, él se había dado cuenta que por ese lado no era redonda, sino pezonoidal, y ahí arriba del pezón estaba el paraíso terrenal, de donde nacían los grandes ríos que estaba descubriendo, porque si no, no le cabía, en la tierra suya pequeña no le cabía ríos tan grandes como lo que estaba descubriendo. Entonces se le ocurre, a final del año 98, mandar esta descripción de su descubrimiento de la desembocadura del Orinoco. Entonces lo lee Fonseca y dice: yo pensaba que este hombre estaba loco, pero ahora confirmo que está totalmente loco, porque había descubierto el paraíso terrenal y lo había puesto arriba, y decía, lo había colocado, y además lo puso aquí. Bueno, pues a partir de ese momento es Fonseca el que se va a hacer cargo de todo lo correspondiente al descubrimiento, de todo, absolutamente de todo. O sea, nada se hacía sin que ese personaje que están viendo determinase que así se hiciese. Y va a hacer un proyecto totalmente racional de descubrir arriba, abajo, a ver si conseguían el paso. Así ha habido unos pequeños lapsus de tiempo en el descubrimiento, como fue el de la muerte de Isabel la Católica, y se paró en el año 1504 se paró un poco el descubrimiento, pero enseguida en el año 8 y en Burgos se vuelve a reanudar. Evidentemente es Fonseca el que lo dura. Y cuando se va a encontrar con el problema que tenemos ahora, el momento de Ponce y Antón de Alaminos, que era Ortubia, lo que está tratando de arreglar por debajo es boicotear la ansia expansionista de Diego Colón. A partir de la sentencia de 1511 de Sevilla se reconoce unos derechos a los Colón, y Ponce de León, que había estado, como han podido leer ahí, como gobernador en San Juan de Puerto Rico, pues tiene que moverse de allí porque esa región le correspondería gobernar a los Colón. Fernando el Católico, que había sido socio de él, agrícola en ese lugar, tienen que darle una especie de solución, lo está haciendo todo muy licuado para ir más deprisa. Y va a ser aquí cuando le van a proponer
ir a descubrir, porque se hace descubridor, una nueva isla, la famosa isla de Bimini. Aquí es interesante porque es un documento que firma Juana I de Castilla. Ustedes la conocerán como Juana la Loca, que en Tordesillas, donde yo paso mucho tiempo, no se puede decir, está prohibido, ¿no? Era Juana I de Castilla, una de las mujeres reinas que más tiempo reinó, que siempre se la ha llamado loca y que yo nunca he conocido que hiciera ninguna locura ni la firmara, y que más cantidad de documentación tiene firmada. Entre otras cosas, el documento para la conquista de Bimini está firmada por ella. No es Juana de Castilla, Y al final aparece la firma real de quien hace estas cosas, que es Episcopus Palentimus. Y ese era Juan Rodríguez Fonseca. O sea, que era Fonseca el que estaba detrás de todo este. Lo que pasa es que a veces al estar en latín y llamarse Episcopus en vez de Fonseca puede llevarnos a pequeño error. Este era el señor Pájaro, toresano, de nacimiento, que estaba tras toda esta política de descubrimiento al que están lanzando a Ponce de León desde la corona, desde Fernando el Católico, que ve cómo Diego Colón está tratando de henchir sus territorios, ¿de acuerdo? Incluso se sabe que ya a la zona de Florida, lo ha apuntado muy bien antes mi compañero, había habido alguna que otra expedición fraudulenta. Me voy porque me lío. Y aquí pongo una imagen que nunca pongo nunca, pero vean ustedes la diferencia de una imagen profesional a de otra que se baje de la red. Esta es la que se baja de la red. Es, digamos, lo que los alumnos pueden sacar si no tienen otra bibliografía de la red para ver el viaje de Ponce de León. Sin más comentarios. Ponce de León, una vez que ya se le ha retirado de gobernador de la Española de San Juan de Puerto Rico y se le ha dado Bimini y demás, va a preparar todo el viaje, unido al personaje que hemos visto antes, a Alaminos, para llevar a cabo el descubrimiento que debe hacer siguiendo los pasos y datos que el señor secretario de Estado nos ha dicho antes y para que los vamos a repetir, ¿no? Y fruto de ese viaje que ya han tenido, tenemos una muestra gráfica. Ahí tienen ustedes lo que se llama vulgar, bueno, no tienen, vamos a empezar por el principio. Tienen un libro que fue de Juan Rodríguez Fonseca, que era Episcopus Palentimus. Este libro está en la biblioteca de la Catedral de Palencia. Y como ven, es un libro de Martí de Anglería, Opera Legatio Babilónica Oceana y Décadas, Poemata, Epigramata, Sevilla, 1511, que es lo que te decía esto antes referencia y lo vamos a aclarar en un minuto. Este libro se edita en 1511. Fíjense bien, no quiero entrar, es muy bonito esto y podría explicar 400.000 cosas, pero esto del tiempo, lo vean aquí. Fíjense que yo no lo llamo mapa, pone dibujo, ¿no? Es un dibujo cartográfico de Juan Rodríguez Fonseca de 1514. Y si siguen leyendo aquí abajo, verán cómo está publicado en un libro en Sevilla en 1511. ¿Ah? ¡Qué truco!, ¿no? ¿Por qué pasaba esto? Yo lo tuve con mi maestro y no hubo manera. Bueno, no voy a entrar tampoco en ello. Y un día estaba leyendo un periódico un domingo y me di cuenta, no digo el título para no hacer propaganda, que los domingos hacían embuchados. Y dije, conejos, esto es un embuchado. Entonces fui a Palencia, conseguí el ejemplar que han visto ustedes antes, lo abrí por detrás, aunque el señor Francia, que era el director del archivo, no estaba, y me di cuenta que había sido un embuchado. A una obra que había sido un bestseller en el año 11, como fue la de Martí de Anglería, se hace una segunda encuadernación que no tirada, porque se tiraban las resmas todas de una vez y luego se iban encuadernando a medida que se pedía y todavía quedaba una parte. Entonces van a embuchar con un texto del año 11 una cartografía en forma de dibujo del año 1514. Y así es como se explicaba, así de fácil, se explica como un mapa del año 14 aparezca en un libro editado en el 11. ¿Me he explicado? Sí. Así de fácil es. Entonces, como no me fío de mí mismo, algunos que están aquí ya me conocen, dije, diablos, puede ser que me haya equivocado yo con este libro. Y mandé a una profesora amiga mía de Sevilla, que es de Jerez, que se llama Carmen Borrego Pla. Digo, Carmen, vete enseguida a la Biblioteca Colombina a ver si está este libro y si tiene o no tiene el mapa. Fue allí, buscó el libro y no tenía el mapa. O sea, un libro de 1511 real no tenía el mapa, pero el de Palencia, que era posterior, sí lo tenía. Así queda resuelto un problema que tantas... Bueno,
Dicho esto, lo más importante de este dibujo cartográfico, al margen de estas anécdotas que he contado, que no son anécdotas, que llevaron a muchos dolores de cabeza durante muchos años, está en que aparece por primera vez reseñada la Florida, ¿lo ven? Pone Isla de Florida Pars, en latín. Este lo hizo el señor Juan Rodríguez Fonseca. ¿Y saben para qué lo hizo? Para parar la importancia que el Balsemiller había tenido en 1507, recuerden, fue el primer mapa que se hace en Europa, era mapa auténtico, no era un dibujo como este, en el cual aparece por primera vez la palabra América, y estaba teniendo un éxito rotundo. Y entonces, era la guerra de los medios de entonces, y dice, ya veremos a ver. Entonces, hace un dibujo cartográfico como este, y da la nueva imagen de la América desde el lugar donde se tenían todos los datos, que era desde España. ¿Y dónde lo mete? Lo embucha en una obra con enorme capacidad de dispersión en Europa, que la leía todo el mundo, como eran las décadas que hemos visto anteriormente. Ese es el truco. Y lo que ven aquí es, si lo damos hacia atrás, espere, vamos a ver, Jesús Varela, a que no va para atrás, a que no me pongo las gafas. Bueno, vamos a ver, quiero que sí que soy capaz. Que sí que soy capaz. Es muy importante este dibujo. En la biblioteca norteamericana de Washington aparece también, lo tienen todos como auténticas joyas. Yo encontré 6 ejemplares distintos. En la bibliografía, si quieren, lo ven, y está publicado en la revista de Monterrey, en México, todos los ejemplares, el porqué y tal. Si se fijan, solamente un detalle, ha cogido el bueno de Fonseca y, siguiendo la tradición tramposa de Colón al ponerlo, ha cogido y ha subido toda América del Norte un poco para arriba y ha bajado esta de aquí abajo. Aquí ha puesto a las Canarias y aquí ha puesto Puerto Rico y la Española. ¿Por qué? O sea, ha cogido todo lo descubierto, lo ha juntado y lo ha hecho como la proyección natural del descubrimiento español. De España eran las Canarias, su política lógica de expansionismo era lo que estuviera enfrente, y lo va abriendo un cono. ¿Lo ven ustedes? Aquí tienen las Canarias, Puerto Rico, Cuba y demás. Esto, Sudamérica la sube un poco para arriba, lo otro lo baja un poco para abajo, y así lo explica. En las cortes europeas dicen, es normal, después de las Canarias habrá otras Canarias y otras Canarias. Pero esto no lo digo yo, esto lo hace un señor como Fonseca. Sigo, lo siento, pero voy más prisa porque yo sé que me paso sin darme cuenta. Este es el detalle, para que vean que lo pone en latín. Y esto es lo que intenta borrar la idea de América Vespucio, que en otro momento hablaríamos de ello. Bien. Ahora ya se ha hecho este primer viaje, ha terminado, Fonseca lo ha dibujado y lo ha expandido por toda Europa. Y nuestro amigo Ponce de León se viene desde América a España a arreglar. Eso es Juan Ponce de León, es la firma de Ponce de León, y yo quiero expresar con ello que estaba haciendo papeles. Ahí tiene una carta con la firma suya y viene a España a hacer papeles. Como cuando veníamos antiguamente a Madrid a hacer papeles, pues igual. Hay que venir aquí al lado de su amigo el rey de España a ver si le da otra capitulación para poder seguir en el trabajo, ¿de acuerdo? Y va a pasar ese tiempo. Mientras tanto, Alaminos está en América haciendo expediciones por las zonas del Caribe y haciendo cosas un poco extrañas. No voy a entrar porque no tengo tiempo, pero el objetivo es eso, la península del Yucatán que tienen ahí. Está ya cociéndose el Yucatán, y enseguida va a haber 2 viajes de Ponce de León que van a venir a España, y enseguida va a hacer Alaminos los 3 viajes, el de Córdoba, el de Grijalva y el de Cortés, que van a descubrir eso que ven ahí. No lo van a descubrir, porque descubierto estaba lo de Solís Pinzón en 1508, pero en eso ya no vamos a entrar, que ya me había equivocado yo hace muchos años, pero bueno, aquel simplemente costeó y fue hasta 23 grados norte. Ahora, con alguna noticia que tuvieran, van a hacer esta expedición de asentamiento. Bien. Mientras está haciendo estas cosas, el bueno de Ponce de León está intentando resolver sus problemas. Máximo cuando el 1 de enero de 1516, su amigo y rey Fernando el Católico se muere. Amigo, cuando este señor se muere, las cosas cambian mucho. Recuerden que yo les he puesto aquí a Fonseca. Es muy importante esas fechas que tienen de Fonseca, ¿no?
Fonseca había sido el factotum, y en cuanto se muere Fonseca, automáticamente entra, Fonseca, el que se muere, Fernando el Católico, el rey se muere, y llega el político siguiente de turno, que era Cisneros, dijo usted, a la calle. Y lo mandó a la calle tal cual, pero tal cual. Entonces, todos los partidarios del grupo, digamos, del rey católico y de Fonseca se quedan fuera de juego. Y entonces Ponce de León viene aquí otra vez a ver si consolida sus puestos políticos conseguidos en la época de Fernando el Católico. Ahí va a tener sus más y sus menos, muy largos, de explicar, por eso digo que aquí hay que hacer una tesis doctoral, y al fin va a conseguir que se le dé otra capitulación como adelantado de la tierra de Bimini, que es muy importante, capitán de armadas y justicia mayor de la nueva Bimini, de la nueva Florida. Así va a estar provisionalmente hasta que Cisneros, también le llegó su muerte, murió Cisneros, y el bueno de Carlos I o Adriano de Uchel le dice que venga otra vez Fonseca porque esto es un follón. En el medio habían estado los Jerónimos, había habido... ¿Ya me quedan cuánto? 3 minutos. Bueno, vale. Habían los Jerónimos y todas esas cosas, entonces va a reponerse otra vez en el cargo a Fonseca y se va a dedicar a su política tradicional y, entre otras cosas, a contratar con Magallanes el viaje y conseguir terminar lo que Colón había empezado, o sea, dar la vuelta al mundo descubriendo el estrecho de Magallanes. Pero eso hace que la política decidida hacia ese lugar se olvide mucho de lo que está haciendo Ponce de León a Florida, porque en el momento que en el 19 se vaya por allí, digamos que el bueno de Ponce de León se queda sin hándicap, ya no tiene importancia la Florida, ya no tiene importancia. Aún así, va a hacer el viaje del año 21 y, como os digo, hay mucho que estudiar y que explicar. Al llegar con los señores con los que iba, tiene mala suerte, le van a dar un flechazo y va a morir en La Habana, pero se va a morir a efectos del flechazo. Lo importante es que estos hechos que se han realizado, tenemos también aquí documentación gráfica que lo dicen. Aquí están ante un mapa, está en el Archivo de Indias, que se publica por Vicente Murga Sanz, que es un gran pionero y gran documentado de lo de Puerto Rico en el año 1950, pero bueno, ha tenido sus más y sus menos. Yo trabajé mucho con Maestro Ramos y conozco este mapa. Yo creo que este mapa, que lo que hace es ordenar cómo estaba todo el Caribe, no sé si lo ven, está puesto por letras, en muchas de las publicaciones no tiene la letra ahí, tal cual, esta y la otra. Vamos a pasarle, si lo quieren leer, ahí lo tienen, la transcripción de las letras que no se leen están ahí puestas. Este mapa lo que está haciendo es lo mismo que se hizo en el mapa de Juan de la Cosa, con las banderas. Esas banderas que a veces alguien no explicaban perfectamente los límites o rayas que había entre las gobernaciones de los distintos navegantes que habían viajado hacia allí. Entonces Fonseca, a que le correspondía el trozo descubierto, se lo otorgaba. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Va nombrando los territorios que han sido descubiertos y otorgados a aquellas personas que lo han descubierto, como ahí pueden ver. Y también se ve perfectamente cómo hay una zona sin descubrir. Desde aquí hasta aquí, todavía toda la zona del Mississippi está toda sin ver todavía, casi hasta que Pez no haga esto en el siglo XVII no se va a saber. Bueno, pues este mapa antes, este es un esquema del cual yo hice, y como ven, está publicado por ahí, lo hice yo, la trampa, vean ustedes esta trampa, que esto está aquí puesto, si lo vemos en el anterior, en el original, fíjense cómo está al otro lado, para que vean cómo hay trampas. ¿Ven que está al otro lado? Yo lo había puesto a un lado o a otro, cuando a veces hasta en la cartografía se hace trampa. El historiador esto se lo tiene que saber y no fiarse nunca de lo que está viendo, sino de comprobarlo. Pues este mapa yo creo que sería como el estado, aunque dicen que es de Francisco de Garay, yo no le he puesto todavía año, y creo que es el estado de las cosas del Caribe que Fonseca tenía en aquel momento en torno al año 22, 23, para hacerse una idea de dónde iba a corresponder y a quién iba a corresponder cada una de las parcelas que se habían descubierto. Aquí tienen el detalle de la Florida, y ahí viene, en la Florida que dice Bimini que descubrió Juan Ponce. Hasta aquí descubrió Juan Ponce. Y luego en la B, que no se ve, que está un poco más allá, pone, desde aquí comenzó a descubrir Francisco de Garay. Como ven, es un dibujo cartográfico, es un dibujo, yo distingo siempre entre dibujo cartográfico y mapa, que yo lo he citado en 1520 y una interrogante porque no sé exactamente de quién es. Y esta es la bibliografía bastante escogida, bastante real y bastante importante para si alguno tiene que hacer una tesis doctoral pueda tener una base en la que asentarse. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Varela. Nos viene de, ¿dónde era? Valladolid. Bueno, ahora tengo muchísimo placer en presentarles al siguiente conferenciante. Es el doctor Douglas Inglis, más conocido como Doug. Muy bien. Bueno, pues, perfectamente. Douglas nació en Alemania, para variar de lugar, pero de padres americanos, con lo cual, por lo que él mismo dice, pues que es una parte inesperada del Plan Marshall. Bueno, llegó a España en 1974, un poquito después que yo, así que español ya, de pura adopción, con una beca Fulbright para realizar investigaciones durante 2 años al objeto de terminar sus estudios de doctorado sobre el tema de historia demográfica de América Latina. Pero Doug tiene un currículum muy interesante porque también hizo investigaciones con los primeros ordenadores de los años 70, ¿no? Y entonces, en ese momento estaba también en contacto con la ingeniería de sistemas, especialmente el análisis de datos masivos, ¿no? Y entonces él trabajó para Siemens durante tiempo como coordinador de Data Warehousing del sur de Europa hasta 1998, ¿no? Entonces una gran parte de su vida profesional, ¿no? Y luego también a finales de los 90 y hasta 2006 enseñó marketing electrónico en la Universidad de Sevilla y además ha sido y sigue siendo consultor en proyectos de análisis de comportamiento de consumidores, por ejemplo, ¿no? Pero desde 2001 es el profesor investigador de la Universidad de Texas Tech. Es una gran universidad del estado de Texas y es el director de su programa internacional en Sevilla, de modo que reside en Sevilla. En su faceta como historiador, el profesor Inglis ha publicado numerosísimos trabajos, tanto en inglés como en español, principalmente sobre temas de Cuba colonial, sobre Florida y sobre la Luisiana española. Algunos de los títulos, por lo tanto, de una larguísima lista, igualmente simplemente voy a señalar algunos de los temas que ha trabajado: demografía histórica de la Cuba colonial de 1492 a 1780. Con el profesor William Coker publicó un importantísimo libro sobre los censos españoles de lo que ellos llaman Pensacola y nosotros Panzacola, ¿no? Desde 1784 a 1820. Es una guía pues prácticamente genealógica, ¿no? de las personas de ascendencia española de esa ciudad de entonces Florida Occidental, que se llamaba, ¿no? También los hombres de Cíbola, es decir, relacionado con la expedición de Francisco Vázquez de Coronado, y con el profesor Alan Coté, Absolutismo y Reforma Ilustrada, Carlos III y el establecimiento de la alcabala y la reorganización comercial de Cuba, Consulado de Cádiz y el Reglamento de Comercio Libre de 1765, y trabajos sobre el astillero naval de La Habana en el siglo XVIII, muchos trabajos sobre Náchez español, que también es en la Florida Occidental de entonces, por ejemplo, hablando de la gente de color, libre, por ejemplo, ¿no? Un tema bien interesante y ahora mismo pues bastante en punta. Y actualmente está terminando un libro que lleva trabajando bastante tiempo, me consta, sobre el correo transatlántico del Imperio Español en el siglo XVIII. Así que, como ven, pues un abanico muy amplio de temáticas. Así que, profesor Inglis, es un placer. Nos vas a hablar ahora. Okay. Gracias, para decir thank you. Voy a intentar de hacer bastante rápido la ponencia, porque
tengo 40 minutos, tengo entendido una vez, ¿ok? Perfecto. Ha cambiado ligeramente el título, algunos logros de Juan Ponce de León en el mundo atlántico. Juan Ponce de León fue poco elogiado en su época porque no hizo grandes descubrimientos. No encontró ningún nuevo mar como Vázquez Núñez de Balboa, ni un imperio nativo con inmensas riquezas como Hernán Cortés o Francisco Pizarro, ni hizo una gran travesía como Hernando de Soto o Francisco Vázquez de Coronado. Los logros en la vida de Ponce de León fueron modestos. Él descubrió, conquistó y fue el primer gobernador de Puerto Rico, y también descubrió y fue el adelantado de la Florida. Pero Puerto Rico y la Florida en el siglo XVI eran modestos esquinas de un primer imperio transatlántico. Cuba era la plataforma para saltar a México y recoger los frutos de la tierra para enviarlos a España. Un Puerto Rico español no condujo a ninguna parte, y la inhóspita Florida menos. Un examen de su vida nos demuestra sus logros durante el mismo, y al mismo tiempo nos hace vislumbrar sus logros post-mortem. Juan Ponce de León era y es, como muchos personajes de su época, un espejismo, un misterio. Era un hombre importante, con acceso al corte al rey, y también él financió varias expediciones de exploración, pero no conocemos mucho de su vida. En líneas generales, era un conquistador como los otros mencionados anteriormente, y mostró la fortaleza contra la adversidad y el sufrimiento esperado de su clase. También su motivación era claro, su honor y su fama. En lo particular, ¿quién era Ponce de León? Mientras que casi todos los investigadores afirman que Ponce de León nació en San Tervas de Campo, en la provincia de Valladolid, la fecha de su nacimiento no es tan clara. Hasta la segunda mitad del siglo XX, los historiadores afirman que eran 1460. Era el año de su nacimiento, pero no tenía ningún documento para soportar esta afirmación. En las últimas décadas, investigadores, usando una nueva generación de guías del Archivo General de Indias, han encontrado dos testimonios del propio Ponce de León en lo que habla sobre su edad. Entre ellos, ofrece ligeras diferencias. El 28 de septiembre de 1514, Ponce de León declaró que tenía 40 años, más o menos. Mientras el 13 de septiembre de 1519, su alegación era de unos 50 años. Envejecer 10 años en 5 es una falta piadosa en los mayores. Pero en este caso creo que se trata más de una incertidumbre que Ponce de León tiene sobre su propio nacimiento. En la actualidad, se acepta como su nacimiento el final de 1473 o el año siguiente. Usando este año de nacimiento, Ponce de León tenía unos 18 o 19 años cuando participó en la conquista de Granada, como mozo de espuela de Pedro Núñez de Guzmán, comendador mayor de Calatrava, y hermano de Ramiro de Núñez, señor de Toral. Supuestamente, el año siguiente, llegó a América en la segunda expedición de Cristóbal Colón para probar fortuna. Las noticias de este hecho los tendremos de Historia General de Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, que conocía a Ponce de León personalmente. Originalmente publicado en 1535, la obra no facilita ninguna fuente para estas declaraciones y otros escritores las han tomado como válidos. También hay comentarios sobre Ponce de León de esta época en las obras de Peter Martyr y Bartolomé de las Casas, pero otra vez, sin otra fuente documental que los conocimientos personales. Pero sin duda, Ponce de León estaba con el comendador Nicolás de Ovando en 1502 cuando llegó a relevar a Cristóbal Colón. Como muchos conquistadores, Ponce de León estaba buscando fama y fortuna, y los dos empezaron a llegar. Sus habilidades en la guerra contra los nativos de la Española mostraron sus capacidades de liderazgo y su participación, y por su participación fue nombrado capitán y gobernador de la provincia de Higüey, en la extrema este de la isla. En Salvat de León construyó una casa de piedra, demostrando sus intenciones de quedarse en el Nuevo Mundo, no de hacerse rico para un rápido retorno a España.
comenzó el cultivo de campos de yuca. Mientras que otro sola buscaba oro, Ponce de León levanta una encomienda para proveer la comida a la población y las expediciones. Yuca era el primer harina para el pan que sostenía los españoles en las Américas y en los viajes de vuelta a España. También en esta época Ponce de León se casó con Leonora, supuestamente la hija de un tabernero de Santo Domingo. No tenemos información sobre ella, pero esto no evita que un reciente nuevo y revisado genealogía de Ponce de León descarta la conexión de la tabernera con Leona, sino con una prima de la familia Guzmán. Sin especular sobre la identidad de Leonora, el hecho es que Juan y Leonora tuvieron 4 hijos: Luis, Juan, Isabel y María. Desde 1504, con la fundación de Salvatierra, Ponce de León estaba en posición de comerciar con los indios de Borrequín, y seguro que de ellos escuchó comentarios sobre la oro de la isla vecina. El siguiente paso era recibir un nombramiento de Obando para explorar y poblar el Borrequín, que era el San Juan Bautista de Cristóbal Colón, o la isla de Puerto Rico como lo conocemos hoy. Mientras que los documentos de la época del Archivo de Indias indican la fecha oficial de colonización de Puerto Rico como el 12 de agosto de 1508, cuando Ponce de León con una compañía de 50 hombres desembarcó, un testimonio de méritos y servicios de Juan González Ponce de León, fechado en la Ciudad de México el 18 de julio de 1532, apuntó a un secreto y más temprano desembarco. En dicho testimonio, el año de la hazaña estaba claro, 1506. Pero no aparece la fecha de salida de la Española ni la llegada a Puerto Rico. El capitán de la expedición era Juan Ponce de León. Desembarcó en un puerto de Aguada, estableció contactos amistosos con los nativos y permaneció varios meses en la isla. ¿Por qué no se quedó? En el testimonio se habla de explorar la isla, de la búsqueda de oro, de minar en los ríos y de tratar con los indios para información, pero nunca se habla de comida. Es muy posible que la expedición salía de la española con los víveres, pero no para una conquista, pero no para fundir una colonia. También es muy posible que en esta expedición fuera cuando Ponce de León encontró y entabló amistad con la cacique Agüebana. Hasta la muerte de Cacique en 1511, esta amistad evitó confrontaciones armadas entre las dos culturas. Este punto, la buena relación entre los españoles y los araquenos durante el mandato de Ponce de León es muy importante en la historiografía puertorriqueña. El futuro primer gobernador de la isla era un encomendero modelo y con un justo tratamiento de los indios. El 12 de agosto de 1508, Ponce de León volvía a Puerto Rico con una expedición de colonización. Unos 42 colonos, comida, semillas, herramientas de labrar, etc. Allí fundó al año siguiente Capará y la Villa de San Germán. Con estos establecimientos recibió el nombramiento de gobernador de la isla y el primer gobernador de Puerto Rico. Pero Diego Colón reclamó los derechos de su padre y después de ganar el pleito se retiró a Ponce de León de su cargo en 1511. El ex gobernador continuó en la isla con su encomienda en Capará y le dedicó como a Salvaleón a la provisión de comida. Pero con la muerte de Cacique Agüebana, Ponce de León necesitaba tomar la espada otra vez. El nuevo cacique, un sobrino del anterior, no era como su tío. El nuevo jefe no era tan pacífico y reunió los aracuanos con los caribes, esta última siempre dispuestos a resistencia, y atacó a los españoles matando a varios colonos. Sin puesto o nombramiento, pero con un buen conocimiento del lugar y de los enemigos y fuertes dotes de liderazgo, Ponce de León organizó la defensa y el contraataque sofocando la rebelión. Con la muerte del nuevo cacique, muchos indios huían de las islas a Barlovento. Una vez calmada la situación, Ponce de León no deseaba volver
de servir a Diego Colón y los suyos. Entonces buscó y recibió permiso del rey Fernando para explorar al norte de Cuba, explorar Bimini. En Salvo León equipó 2 barcos, el Santa María de la Consolación, con Juan Bono de Quejo como capitán, y el Santiago, a mando de Diego Bermúdez con Antonio de Alaminos de piloto. De Salvo León puso rumbo a San Germán, donde se incorporará el bergantín San Cristóbal. De verdad, esas son la Nina Pinta de Santa María, pero ¿qué vamos a hacer? Entre las 3 o 76 personajes de los 3 barcos, no estamos seguros, había una mujer, 2 negros libres, un esclavo sin determinar su raza y 2 esclavos indios. Sin duda, Juana Jiménez fue la primera mujer europea en llegar a la futura Estados Unidos. Y los 2 negros, ambos llamados Jorge, posiblemente los primeros de África. La única descripción del primer viaje a Florida de Ponce de León está en la Historia General de Indias de Antonio de Herrera. Las 3 embarcaciones salían del puerto de San Germán por la tarde del 3 de marzo de 1513, pero solamente hasta el puerto de Aguada en el norte-este de la isla. Esta parada era para establecer un punto de partido, conocido el principio de su derrotero. Esto es la página en Herrera donde empieza la aventura. Esta parada, en la noche de 4 de marzo, zarpó a la aventura con un constante rumbo noroeste, cuarto al norte. Al 8 de marzo llegó a los bajos de Baucana, a una isla que Ponce de León nombró El Viejo. La latitud se calculó a 22 grados 30 minutos. Las latitudes van a ser importantes más adelante, va a aburrir ahora, pero son importantes. Al día siguiente entraron en los Lucayos, hasta la isla llamada La Laguna, a los 24 grados justos. El 11 de marzo alcanza la isla de Amaguayo, donde se quedó un tiempo para efectuar alguna reparación. Después pasaron a Menagua, cuya latitud era 24 grados 30 minutos. Pasa a Guanajuato. El 14 de marzo llegarán a otra isla, El Salvador de Cristóbal Colón, donde el almirante pisó tierra por primera vez en América. Las observaciones indicó que era 25 grados 40 minutos. El domingo, 27 de marzo, día de Pascua, cambió el rumbo a noreste y vieron una isla, pero no investigaron. Los días siguientes usan el mismo rumbo hasta el 2 de abril, cuando cambió a la escritura suya es muy buena, pero Luroneste. También notará una subida del fondo del mar a 9 brazos, cuando ellos estaban a 1 legua de tierra. La latitud era 30 grados 8 minutos. Ponce de León ha llegado a la Florida. Y durante todo su vida creyó que era una isla. Con un grupo de soldados, bajó a tierra y permanece 5 días explorando los alrededores. No encontró a nadie. Herrera pensó que Ponce de León nombra la isla de Florida por 2 razones. Comillas. Y pensando que esta tierra era isla, le llama la Florida, porque tenía muy linda vista de muchas y frescas arboladas, y es tan llana y pareja, y porque también le descubren en tiempos de Pascua. Cierra comillas. Ponce de León exploró la tierra unos días para tomar posesión y buscar información, pero no encontró nativos. El hecho de no encontrar nativos es un indicio para varios autores de que su recalado estaba en tierras entre los 2 grandes grupos de indios de la Florida, los Tumacanas en el norte y los Calusas en el sur de la península. Y esto es importante porque le ayuda a decidir dónde tocó la Florida por primera vez. Los 2 tribus eran de la familia lingüística Muskogee, de las que los españoles nunca habían oído hablar. El 8 de abril reemprendió su viaje navegando al norte, pero al día siguiente giró al sur, durante 12 días, hasta que vi en el río unos bohijos de indios. Ay, espera un momentito. Ok, ya está bien. Ok, perdón. Estos debían
A ver, un momentito. Yo me he perdido aquí. Boyos, ok. Estos debían pertenecer a los calusas. Allí toma fondeo pero no encontró a nadie. Al día siguiente, el 21 de abril, navegó en dirección sur, pero pronto encontró un corriente que no permitía avanzar, ni con un fuerte viento a favor. Los dos barcos grandes están cerca de la costa y se anclaron. El bergantín San Cristóbal, que estaba más lejos de la costa, no podía encontrar fondo para su ancla y fue arrastrado por la corriente mar adentro. Ponce de León perdió la vista de San Cristóbal en un día despejado, pero encontró el corriente del Golfo de... Todavía no estaba claro su implicación, pero su lugar y fuerza fueron notados. Mientras que los barcos estaban anclados, Ponce de León decidió explorar la tierra. Esto es romanticismo, es que no tenemos... Okay. Cuando estaba en las orillas encontró indios que se acercarán con las claras intenciones de tomar posesión de la barca, los remos e incluso las armas. En el intento de evitar una enemistad, dejó la iniciativa a los indios, a los que al final atacó. Varios castellanos recibían heridas de flechas y lanzas que tenían punzos de huesos afilados y espinas de pescado. Ponce de León, en su intento de no hacer un daño imparable, se mantuvo a la defensiva y en consecuencia los indios recibían pocos daños. Con la llegada de la noche, la batalla terminó. El día siguiente intentó marchar a un río para reponer agua y leña, pero unos 60 indios le impiden el paso. Uno de ellos fue capturado para actuar como piloto y para aprender su lenguaje. A ese río, Ponce de León dio el nombre de La Cruz y deja un cruz de piedras con una inscripción. El día 8 de mayo dobló el cabo de Corrientes, nombrado así porque allí la corriente de agua era más poderoso que el viento, de tal forma de que el barco, con todas sus velas desplegadas, no pudiera avanzar contra el agua. El cabo estaba en 28 grados y 15 minutos. Los tres barcos juntos, otra vez, y navegan hasta que se encontró el 12 de mayo 2 islas y en una de ellas pudieron coger agua fresca. Se nombra esta isla Santa Marta y se anotó su latitud como 27 grados 0 minutos. Al día siguiente siguieron al lado de un banco y arrecifes de las islas y hasta pudieron acercarse a una pequeña que se nombró Pola. Su posición era 26 grados 30 minutos. El domingo de Espíritu Santo, 15 de mayo, llegarán a una serie de islotes que pusen los nombres los mártires, porque vistos desde lejos parecen hombres que estaban sufriendo. Herrera comenta en su obra que el nombre estaba bien puesto, teniendo en cuenta la cantidad de barcos que se perdieron después en este lugar. Su latitud era 26 grados 15 minutos. Después de los mártires, o lo que es Key West hoy, la expedición toma rumbo al nordeste, llegando a la costa de Cacique Carlos, un rey nativo de que había rumores que tenía mucho oro. Ponce de León estaba en la costa oeste de Florida, en el Golfo de México. Durante 2 semanas, las confrontaciones con los calusas fueron constantes. Y aquí, este es el segundo volumen de Herrera, pero lo interesante en la esquina derecha inferior, lo veo Ponce de León en la medalla y en la parte L de la parte aquí, vemos que está peleando con indios. Este era el constante de su aventura, peleando con indios. Ponce de León intentó calmar los ánimos, devolviendo unos indios capturados en batallas. Aunque un castellano murió en una de las batallas, mandó el mensaje a Carlos pidiendo la paz. El mensaje fue de vuelta, diciendo que Carlos estaba dispuesto a firmar la paz, pero fue una decepción. Más de 80 indios en canoas se acercarán a los navíos, pero los españoles los mantuvieron alejados y las primitivas flechas de los indios no se alcanzan. El día 14 de junio, Ponce de León decidió volver a la Española o a Puerto Rico, pero antes de salir nombra Matanta, el sitio donde tuvo tantas bajas de indios en los días anteriores. Tranquilamente navegando entre las esquinas del sureste de la península y de la Florida y los mártires,
hasta llegar el día 21 de junio a una isla rocosa donde, comillas, en un rato de la noche, termina comillas, se tomaran 160 tortugas, pero habían podido tomar muchos más. Sin dudar nombrar esta isla Tortuga, hoy las Dry Tortugas, Florida. La navegación de vuelta a Puerto Rico pasó por la costa norte de Cuba hasta el 1 de julio, y entonces salió al noroeste en busca de los mártires, entrando en el canal de la Florida. 2 días más tarde pasó Pola y Santa Marta y giró al este para entrar en los Lucayos. El 18 de julio hizo la última toma de latitud cuando paró para proveerse de agua en una isla donde encontró solamente una vieja mujer y lo nombró La Vieja. Estaba a 28 grados 0 minutos y la señora le dijo que el nombre de estas islas eran Bahamas. Los 3 barcos continuaban en los Lucayos en busca de Bimini y soportaba una gran tormenta que los mantuvo a ellos y un barco de la Española anclados durante 27 días. Un huracán. El barco de la Española se hundió, pero toda su gente se salvó. Reparados los daños de los navios, Ponce de León decidió el 27 de septiembre volver directamente a Puerto Rico, pero envió al San Cristóbal con Juan Pedro de Ortubia como capitán y Antón de Alaminos como piloto para seguir la búsqueda de Bimini. 3 semanas más tarde, los 2 navios con Ponce de León entraron en la bahía de Puerto Rico. El San Cristóbal no llegó hasta el 20 de febrero de 1514. Allí terminó el descubrimiento de la Florida y empezó las próximas tareas. Juan Ponce de León estaba ansioso para acudir a la corte de España y informar sobre las tierras descubiertas. Él y Ortubia llegan a Bayón, en Galicia, en abril de 1514, con sus informes, mapas y algunos lingotes de oro de la última producción de Capará, su encomienda en Puerto Rico. Su esfuerzo para recompensar, pero su esfuerzo fue recompensado, pero antes tuvo que resolver un asunto para la corona. Necesita dirigir una campaña contra los caribes. El 27 de septiembre de 1514, Ponce de León era el objeto de 13 reales cédulas, que lo nombran el gobernador adelantado, capitán y justicia mayor de Florida y Bimini, y el capitán de una armada para castigar a los caribes, y le otorgaba licencia para llevar indios de la Española a la guerra contra los caribes y poder hacer un repartimiento de los indios en la isla de Puerto Rico. Muchos cédulas. La penuria de la casa de contratación forzó una demora y no pude salir de Sevilla con sus 3 naves hasta el 14 de mayo de 1515. Después de escala en las Islas Canarias y la isla de Guadalupe, llegó a San Juan, un nuevo y creciente puerto, el 25 de julio de 1515. Pero durante la escala en Guadalupe ocurrió un acontecimiento desagradable. Unos marineros y unas mujeres bajaron a tierra para reponer agua y lavar la ropa. Los caribes estaban vigilando y decidieron atacar. Los marineros pelearon y regresaron a la lancha, pero no todas las mujeres llegarán. Algunos quedarán en manos de los indios. Ponce de León no permitía un contraataque por falta de soldados y siguió hasta Puerto Rico. Era un día negro y triste para el adelantado, una marca contra su honor difícil de borrar. Cuando Ponce de León llegó a Puerto Rico, el teniente de Diego Colón fue reemplazado por el nuevo gobernador, Sancho Velázquez, otro seguidor del rey Fernando, igual que Ponce de León. Se enfrentaron los dos, pero en principio Velázquez tenía ventaja. Justo antes de llegar el adelantado, Velázquez hizo un repartimiento de los indios favoreciendo a sus seguidores. Ponce de León, que debía dedicarse a la guerra contra los caribes, estaba distraído. No tenía noticias de sus actividades desde el otoño de 1515,
No tenemos noticias de sus actividades desde el otoño de 1515 y principio de 1516, pero no estaba al mando de la Armada contra los Caribes. Se nombró a Íñigo de Zúñiga para este puesto y él atacó las islas de Barlavento, especialmente las islas de Guadalupe y Dominica. El rey Fernando murió el 23 de enero de 1516 y Ponce de León debía sentirse vulnerable, pues desde 1492 el adelantado era identificado como un fiel servidor del rey católico. A mí me ha saltado una cosa aquí. Aquí. Ahora necesitaba volver a España, llegando a Sevilla el 16 de noviembre. Su primera acción fue liquidar con la casa de contratación, pero un momentito, esto es ya enseñando legajos y el contenido. Su primera acción fue liquidar con la casa de contratación las cuentas de los 3 barcos de la Armada. En mayo de 1518 volvió otra vez a Puerto Rico. Una vez más atendió a sus encomiendas y se preparó para otra conquista. Escuchó las noticias de las exploraciones de Francisco Hernández de Córdoba, Diego Miruela, Antón de Alaminos, Alonso Álvarez Pineda y Hernán Cortés. Mientras tanto, Cuba se adelanta a la Española como cuña de expediciones. Ponce de León sabía que necesita volver a la Florida o perder su título y poderes. Su situación familiar, por desgracia, facilitó su vuelta a la Florida. En la segunda mitad de 1519, su mujer Leonora murió. Por entonces, sus 3 hijas estaban casadas y con buenas dotes. Pásame mi agua, porque de verdad Jesús. Ya la última. Solamente el vaso, pero... Ay, Dedicó todo su esfuerzo a la preparación de 2 navios para llevar a la Florida más de 100 personas y entre 10 a 20 caballos para colonizar. Como la gente esperaba otro México, no hubo dificultades para encontrar marineros, soldados y familias de colonos. El 10 de febrero, de 1521, escribió una carta al rey y otra al cardenal Tolosa, quien han visto antes, la carta al cardenal. Al rey declaró su intención de volver a aquella isla, con gente para colonizar, comillas, también entiende descubrir más la costa de dicha isla y saber si confina con las tierras donde está Diego Velázquez o con otro alguno, para seguir mi viaje de aquí a 5 a 6 días. Terminó los comillas. Esta era su última carta. La Armada para poblar la Florida salió de Puerto Rico el 20 de abril de 1521. Poco se conoce de esta segunda expedición de Ponce de León, solamente tenemos breves escritos de los cronistas. Fueron directamente al sitio donde estaban las poblaciones indias del cacique Carlos. Pero la recepción no fue mejor que la primera vez. Aquí siempre con Ponce de León se enseña peleas de indios, casi siempre. Desembarcó e intentó construir un poblado, pero los indios atacan sin cesar. En uno de los ataques, posiblemente el 1 de julio, una flecha alcanzó uno de sus muslos y pronto se puso muy enfermo. Seguramente se le infectó la herida. Ordenó la retirada de todos los barcos. Uno de los navios puso rumbo a Veracruz, donde llegó no más tarde del 15 de julio, y el otro fue a Cuba con Ponce de León deliriando. No sabemos si murió antes o después de llegar a La Habana, pero fue enterrado allí. En 1559 sus restos fueron trasladados a la Catedral de San Juan de Puerto Rico. Este termina su vida, ahora voy con unos elementos que me encuentro curioso. Sin duda, Ponce de León mostró una gran fortaleza personal durante su vida. Por la época en que vivió, no es sorprendente que su motivación fuera el honor y la fama, pero esa fama se le escapó. Fue poco conocido en su época,
es más conocido hoy, 500 años después, que en su día. Uno de sus más importantes logros fue el descubrimiento de las primeras piezas del puzzle del corriente del Golfo. Desde el primer viaje de Cristóbal Colón, los marineros comprobaban la dificultad de navegar hacia el oeste por encima del trópico de Cáncer. El hecho es que el primer viaje de Colón fue el único de sus 4 viajes que intentó esa ruta. Cuando la primera expedición de Ponce de León cruzó en dirección oeste desde los Lucayos, esta es la parte roja en la banda blanca, se encontró cortando en diagonal y no sabía de que el agua estaba ayudando. Como no estaba navegando contra el corriente, la agua del barco solamente se deslizó al sotavento. Pero cuando más tarde intentó bajar por la costa, esta zona aquí, en rojo, fue directamente contra la corriente de agua y se dio cuenta de la podería de estos cálidos aguas. A partir de entonces, estos eran conocidos para los españoles y con los pasos de tiempo amplían sus conocimientos y comprendieron su utilidad para facilitar la vuelta a España. Antes de seguir, ahora mismo es importante hablar de la historiografía de Ponce de León. ¿Qué han dicho los historiadores sobre él? Y esto es uno de sus logros también, porque ha surgido 2 tradiciones historiográficas, una puertorriqueña y la otra floridiana. La tradición puertorriqueña está centrada sobre Ponce de León como descubridor, conquistador y primer gobernador de la isla. Los seguidores de esta tradición, como los hermanos Juan Agustín y Salvador Pereira, o Vicente Murga Sanz, Manuel Ballesteros y Aurelio Tío, no tienen problemas con el lenguaje de los documentos. Solamente experimentan limitaciones en la localización de los manuscritos y en algunos casos con el reto que es la paleografía del siglo XV y XVI. Para ellos, Ponce de León tiene la contradicción de ser un implacable conquistador, pero una vez victorioso, un encomendero modelo con un justo tratamiento de indios. Es un ejemplo de la transición entre los primeros en llegar a las Indias y los administradores del imperio en camino, un realista fiel a la corona y conocedor de sus posibilidades. La tradición floridiana está centrada en su descubrimiento, exploración y nombramiento como adelantado de Florida y, sobre todo, en el punto exacto donde Juan Ponce de León pisó suelo norteamericano por primera vez. Claro, todos tomarán Herrera como punto de partida. Now, aquí son los puntos de latitud de Herrera por posición y por el viaje, ¿ok? Por su... Ok, now, estos historiadores que van a usar Herrera son básicamente norteamericanos y tienen limitaciones. Puede ser la paleografía, el lenguaje y la localización de documentos. La mayoría de estas obras son dependientes de las publicaciones y colecciones de otros investigadores. Por Herrera, creemos que han aterrizado, por decir, recalado aquí. Casi todos esos autores son norteamericanos, como Woodbury Lowry y L.D. Cisco, que empezó la tradición con publicaciones en la década de los años 1910. Esto es la publicación de Cisco. Se acompaña siempre con buenos planos, con muy buena telemetría y cartografía. Aquí son los puntos que él ha ajustado para decir dónde estaba en sus momentos, y aquí es donde él se colocó, aquí el sur. Entonces, Cisco dice que está bastante más al sur. No es sorprendente porque Cisco recalca de que, primeramente, está entre los 2 mundos de indios. Segundo, si alguien han visto, por ejemplo, la entrada de San Agustín, van a recordarlo perfectamente porque es muy impresionante. Y además, el Cabo Cape Canaveral, Cabo Canaveral. Bueno, ahora en América es Cape Kennedy, pero bueno, ya da igual. Exactamente. Ya, exactamente. Pero que se ve en el punto magnífico que están lanzados. Y ninguno de estos puntos están en Herrera, ¿ok? Ok, luego tenemos Frederick
Ober, T. Frederick Davis y Leonardo Olaski. Voy a tomar uno de ellos. Y ellos escribieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Davis es el más prolífico, él otra vez con muchos planos, pero él solamente puso un punto que es donde toma tierra y está en acuerdo con Herrera. Dice que exactamente lo que Herrera dice es la verdad. La discusión siempre es que Herrera en las islas, en las Bahamas, tenía una desviación de 1 grado y 1,5 grados normalmente. No es tan exacto. Ok. Con el final de la guerra se publican rápidamente las obras de David True y William Lawson, pero hay una laguna de muchos años hasta que Arnade publicó ¿Dónde está? Who was Juan Ponce de León. Lawson, también otra vez, con muchos planos, con mucha telemetría sobre la cartografía, intentando de saber exactamente hasta qué grano de arena ha tocado. Okay. Él con su propuesto, pero no es sorprendente. Vamos a hablar un poquito más de Lawson dentro de un minuto. Okay. La publicación de Arnade es un síntesis sobre los personajes con un claro intento de generar discusión e investigación. En este momento, en los años 60, solamente Tío Aurelio, un puertorriqueño, fue el único que contestó. Por muchos años no había nada escrito sobre Ponce de León. Entonces, en mitad de los 80, Robert Weddell reabrió el debate con un nuevo investigaciones y síntesis. Pero está en los años 90 cuando empezó un nuevo oleaje de trabajos que ahora mismo no ha cesado. Tenemos aquí los trabajos de James Kelly, Douglas Peck. Peck es otro que me encanta porque el contraportada de su libro indica que él va a hacer él va a rehacer la ruta. Otra vez, con muchísima y yo digo que posiblemente lo más científico seguimiento de la ruta. Se van a intentar obviamente de ver exactamente dónde fue. Peck termina solamente con un punto, que es el punto de recalado, y Peck está en Melbourne Beach, es cerca, bueno, no sé si puede apuntar. Sí, sí, Okay. toma. ¿De qué? Sí, Pero de aquí arriba, o ahí. de arriba, no, arriba. Okay. Es aquí está Peck. Entonces tenemos el primero Herrera, luego con Davis, claro, lo más temprano de los recálculos, y ahora Peck está aquí. Okay. Después de Peck tenemos Devereux, otro libro con muchos planos, mucho análisis. Él se intenta de hacer un análisis punto por punto de todo de toda la ruta y justamente en mitad de todos. O sea, ha podido saber donde le dé la gana. Exactamente. Ha podido ir donde quisiera. Exacto. Pues al final tenemos publicado en este siglo el Robert Fusion con su libro, en su análisis, y él dice solamente Palm Coast. Entonces, nos dan una playa. Y él está un poquito más arriba. Entonces, estos son los puntos de recalado de Ponce de León. Entonces, casi, bueno, por un razón me inclina a los dos abajo, pero bueno. De todos los autores mencionados, tanto de una tradición como la otra, como la puertorriqueño como floridiano, solamente 2 son profesionales académicos, historiadores entrenados, es Arnade, y un antropólogo y arqueólogo es Milanich, uno de los otros autores. Juan Ponce de León es un tema tratado principalmente por aficionados en Estados Unidos, de interés local tanto en Puerto Rico o en Florida. También Juan Ponce de León fue el responsable para una de las nuevas expediciones al mar en el siglo XX. Lawson, uno de nuestros amigos aquí, ¿sí? Lawson, navegó por las cartas náuticas modernas en los años 40 y basó gran parte de su estudio sobre la profundidad del mar, la localización de los bancos, cayos, ríos, ensenadas, bahías, islotes y islas para identificar la aproximación de la costa de Florida de Ponce de León. Era un ejercicio muy científico, pero poco creíble, por la falta de incorporación de algunos datos. Y, muy importante, el hecho de que él era residente de San Agustín, Florida, y su cálculo sobre el primer recalado
curiosamente, era St. Augustine Inlet. Lógicamente. Lawson también era un miembro muy conocido del Consejo Promocional de su ciudad. Suena a Colón. Okay. Yo siempre recuerdo cuando trabajaba sobre el Coronado, una mujer me preguntó si cuando Coronado pasaba por su condado, si pasaba por norte o sur de la línea ferrocarril. Y yo estaba pensando, por $1,000 pasó por tu condado. Por 5,000 pasó por tu pueblo. Y por 10,000 Por tu casa. puso su tienda en su jardín. No, pero bueno. Ese es un tipo de cosas que necesito pelear un poquito. Bien, ok. Después de Lawson, 50 años más tarde, Peck navegó, esta vez en un velero de verdad, reconstruyendo la ruta entera del primer viaje de Ponce de León desde Aguada hasta la costa de Florida. Era su segunda gran reconstrucción porque pocos años antes había hecho la ruta del primer viaje de Colón. En el de Ponce de León siguió fielmente la narración de Herrera, comentando las vistas, el fondo y las distancias. Si no era posible llegar a un supuesto lugar en el tiempo marcado por Herrera, busca otra alternativa. De esta forma, era revivir la aventura, y claramente Peck le gusta la experiencia. Sus resultados de cálculo y de sucesivas latitudes están cerca de los resultados de Cisco 80 años antes, y los resultados de ambos son los más convincentes. Estos son los, volvemos atrás, los dos abajo son los más convincentes. ¿Okay? Y por terminar, uno de los logros más curiosos de Juan Ponce de León es el de ser un personaje de literatura juvenil en el marco de exploradores y aventuras en Estados Unidos. No soy un coleccionista de dichos libros, pero es fácil identificar unos 22 títulos por unos tantos autores publicados en los últimos 20 años en Estados Unidos. En sus reseñas editoriales, todos resaltan la valentía y visión del alentado en confrontar lo desconocido. Es un conjunto de libritos de fácil lectura, casi todos con ilustraciones originales, de modelos de rol y comportamiento para reflejar las primeras páginas de la historia de los Estados Unidos. Gracias.